En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santo Tomás, ruega por nosotros. Bien, en este video vamos a ver dos cuestiones sobre el tema del sacramento de la confesión, y en el próximo video retomaremos toda la temática de Jesucristo, ideal del monje. Bien, vemos las cuestiones 88 y 89. El artículo primero, en la cuestión 88 trata sobre el retorno de los pecados después de haber sido perdonados por la penitencia. Entonces, sí, todo gira en torno a que si yo hago un pecado se me perdona con la penitencia, después vuelvo a pecar. El pecado anterior ya perdonado, no el actual, el pecado anterior ya perdonado, ¿retoma? Bien, entonces el artículo 1, ¿vuelven los pecados ya perdonados con el pecado posterior? Respondo, la obra de Dios no puede ser anulada por la obra del hombre, y como la remisión de los anteriores pecados es obra de la misericordia divina, ésta no puede ser anulada por el pecado posterior del hombre, según las palabras de Romanos 3:3. ¿Acaso la incredulidad de ellos va a anular la fidelidad de Dios? Entonces, en principio, si yo cometí un pecado el año pasado, me confesé, me lo perdonaron y ahora vuelvo a cometer un pecado nuevo, el pecado anterior, el del año pasado, sigue perdonado. Ese ya fue perdonado. Está el tema del pecado nuevo, evidente, pero el anterior fue perdonado. Y ese perdón no se anula por el pecado actual. Por tanto, es inadmisible que reaparezca la mancha y el débito de los pecados precedentes en cuanto a efectos de tales actos pecaminosos, ¿no? El débito y la mancha del pecado que hice el año pasado no reaparecen. Puede ocurrir, sin embargo, que un acto pecaminoso posterior, el de ahora, a la penitencia, contenga virtualmente el débito del pecado anterior, en el sentido de que quien peca por segunda vez, por el mismo hecho de reincidir, parece que peca más gravemente que había pecado antes. Por tanto, con el pecado posterior a la penitencia, retorna de alguna manera el débito de los pecados ya perdonados, no en cuanto causado por estos, sino en cuanto causado por el último pecado cometido, que adquiere más gravedad por los pecados anteriores. Esto no significa que los pecados precedentes retornen en sentido absoluto, sino en cierto sentido, en cuanto que están virtualmente contenidos en el pecado posterior. Ese es el texto de la Suma Teológica, nuestra conclusión. Por tanto, el pecado anterior está perdonado y el pecado actual contiene virtualmente al anterior en cuanto implica una falta de arrepentimiento de aquel. Entonces, de alguna manera, el pecado, pero se trata de un débito del pecado actual, no del pecado anterior. El débito del pecado anterior ya fue perdonado, pero el pecado actual, de alguna manera, contiene virtualmente el anterior,
en cuanto de alguna manera yo he cortado con el arrepentimiento del anterior, ¿no? Ya no me arrepiento más del pecado anterior. De alguna manera, eso lo veremos con precisión en adelante, ¿no? Pero de alguna manera, al menos en cuanto a ofensa a Dios, yo me arrepentí, ¿sí?, de haber ofendido a Dios, pero ahora lo estoy ofendiendo de nuevo, de modo tal de que ya no me arrepiento de haberlo ofendido, ¿no? Entonces, de alguna manera contiene el pecado anterior, porque no me estoy arrepintiendo del pecado que hice, al menos en cuanto a ofensa a Dios, ¿sí? Y entonces contiene de alguna manera el pecado anterior y de alguna manera entonces contiene el débito. Pero no se trata del débito del pecado anterior, se trata del débito del pecado actual que de alguna manera contiene el pecado anterior virtualmente, ¿no? Pero el pecado pasado ya perdonado, ya fue perdonado para siempre, y ese perdón no lo quita un pecado actual. Artículo 3. Por la ingratitud del pecado posterior, se contraen tantos débitos cuantos correspondían a los pecados ya perdonados. Entonces, ¿qué hemos visto nosotros en el artículo 1? El artículo 2 lo hemos salteado. ¿Qué hemos visto en el artículo 1? Que si uno comete un pecado, después es perdonado, bien, después uno vuelve a cometer un pecado, el pecado anterior ya perdonado ya está perdonado, eso es así. Pero de alguna manera, en el pecado actual, uno es ingrato con el perdón que recibió, ¿no? Y de alguna manera, el pecado actual quita algo del arrepentimiento del pecado anterior. Por ejemplo, si yo maté a una persona, me confesé y me arrepiento, perfecto, me arrepentí de haber ofendido a Dios y me arrepentí de haber matado. Ahora robo. Eso no quiere decir que me haya arrepentido, que quité el arrepentimiento del asesinato, no, porque es un robo, es otra cosa. Pero sí en parte quité el arrepentimiento de haber ofendido a Dios, porque vuelvo a ofenderlo, ¿no? Entonces, de alguna manera, el pecado anterior está totalmente perdonado, eso es así, pero el pecado actual de alguna manera contiene virtualmente el pecado anterior, al menos en algunos elementos, porque muestra que el pecado actual, que he quitado en algunos elementos y de alguna manera el arrepentimiento que tenía. Y entonces, de alguna manera, el pecado actual en algo contiene virtualmente el pecado anterior, y entonces, en cuanto que lo contiene virtualmente el pecado anterior, en ese sentido, de alguna manera se renueva el débito, ¿no? Pero no por el pecado anterior ya esté súper perdonado, es por el pecado actual. Bien, eso vimos en el artículo anterior. Ahora entonces, el pecado posterior, el actual, implica una cierta ingratitud. Se contraen todos los débitos del pecado anterior, de los pecados ya perdonados. Bien, y esa es la cuestión, y acá viene la respuesta que da Santo Tomás. Respondo, hay que decir, algunos afirmaron que por la ingratitud del pecado posterior se origina un débito de pena tan grande como el de los pecados ya perdonados, además del débito propio de ese pecado, ¿no? Yo robé una vez, ¿sí?, un débito, se me perdona. Ahora robo otra vez, otro débito, y algunos dicen que no solamente el débito del segundo robo, sino también el débito del primero, porque fui ingrato con ese perdón, ¿no? Entonces hay algunos que dicen que se recuperan todos los débitos en cuanto a
al tamaño, ¿no? En cuanto al tamaño. Igualmente ya en el artículo 1 dijo que los nuevos débitos se deben al actual pecado, no al pecado anterior que ya está perdonado. Pero en cuanto al tamaño del débito, algunos afirmaron que la ingratitud del pecado posterior origina un débito tan grande como todos el de los pecados pasados y además el del propio pecado. Pero esto no se sigue de modo necesario, dice Santo Tomás. Porque como se ha dicho anteriormente en el artículo 1 que hemos visto, el débito de los pecados precedentes no retorna por el pecado posterior como efecto de los actos de los pecados precedentes, sino como efecto del acto del nuevo pecado, ¿no? Del nuevo pecado. Entonces no son débitos del pecado anterior que ya están perdonados, sino que son débitos del nuevo pecado. Y se dice que retoma el débito del anterior en cuanto que de alguna manera el pecado actual implica que quite el arrepentimiento del pecado anterior y en esa medida un nuevo débito correspondiente al pecado anterior, pero no por el pecado anterior, sino por el actual, ¿no? Entonces el débito de los pecados precedentes no retoman por el pecado posterior como efecto de los actos de los pecados precedentes, sino como efecto del acto del nuevo pecado. Por lo cual es lógico decir que la gravedad del débito que retorna corresponde a la gravedad del pecado posterior, no a la gravedad del pecado que hice. Si de alguna manera yo retomo un débito, eso va a corresponder a la gravedad del pecado actual y no a la gravedad del pecado de antes. Por consiguiente, queda claro que no es necesario que la ingratitud del pecado posterior retorne un débito igual al de los pecados precedentes, sino que proporcionalmente, cuanto más y más graves fueron los pecados anteriormente perdonados, tanto mayor ha de ser el débito que retorna con cualquier pecado mortal. Y entonces ahora explicamos, hemos resumido un poco del texto de Santo Tomás y explicamos lo que Santo Tomás dice en este artículo. Bien, en primer lugar, el débito del pecado posterior puede ser menor que el del pecado anterior, pero igualmente el perdón recibido en el pecado anterior está en proporción con la ingratitud actual. Entonces, el débito del pecado posterior, la deuda que yo adquiero por el pecado que hice hoy, puede ser mucho menor que la deuda que yo tenía por el pecado que hice un mes atrás. Pero, igualmente, ¿por qué? Porque puede ser un pecado más chiquitito. Pero igualmente, la ingratitud que yo tengo ahora es más grande si el pecado anterior de un mes atrás era mucho más grande. Y la ingratitud que yo tengo ahora es más chica si el pecado anterior era más chico. Entonces, el débito de ahora puede ser menor que el débito anterior. Pero igualmente hay un influjo en la magnitud del débito actual por el débito anterior. Entonces, una persona hizo un pecado muy grave anteriormente y otra persona hizo un pecado mucho más chico anteriormente. Y ahora estas dos personas hacen un pecado, el mismo pecado ahora. Bien, por el pecado de ahora, las dos hacen el mismo pecado, tienen un determinado débito. Pero como el que había hecho un pecado más grave es más ingrato, adquiere ahora, por el pecado de ahora, porque ahora es más ingrato, un débito más grande, ¿no? Un débito más grande. Entonces, si uno mató y ahora roba, y uno antes adulteró y ahora roba, hacen el mismo robo,
pero el débito del que robó después de haber matado es más grande que el débito del que robó después de haber adulterado. Por más que el débito de ahora por haber robado sea menos que el débito de antes por haber matado, ¿no? Entonces, por tanto, dos personas que hacen el mismo pecado actualmente adquieren un débito mayor el que ha cometido antes un pecado más grave. Porque con el pecado actual es más ingrato. Pero eso no quiere decir que el débito actual sea mayor que el de antes. Capaz que uno tenía antes un débito de 10 y el otro tenía un débito de 5. Ahora hacen un pecado que les corresponde un débito de 1 los dos. Pero el que hizo 10 con el débito de 1 adquiere 2 más, un débito de 3. Mientras que el que hizo débito de 1 y tenía un débito de 5 ahora adquiere 1 más débito de 2. Por decirlo así matemáticamente. Por eso. Y aclara Santo Tomás que no necesariamente la ingratitud del perdón del pecado anterior manifestada en el pecado presente es más grave que el pecado anterior. No necesariamente. Entonces yo, por ejemplo, antes asesiné y ahora robo, tengo una ingratitud con el perdón que del asesinato, pero esa ingratitud no necesariamente es tan grave como el asesinato, ¿no? Eso. Bien, en el artículo anterior vimos que cuando comete uno un pecado, adquiere un débito por ese pecado y se le suman los débitos debido a la ingratitud por los perdones recibidos anteriormente. Entonces ahora la pregunta que se hace Santo Tomás es si cuando yo cometo un pecado ahora estoy cometiendo dos pecados. Uno, el pecado actual y otro, el pecado de ingratitud. O si es un solo pecado y que tiene el débito del pecado actual y el débito correspondiente a la ingratitud, pero sin llegar a ser un pecado de ingratitud diverso al pecado actual. Entonces, si son dos pecados, pecado actual y pecado de ingratitud, o si es un solo pecado que adquiere sí un débito de ingratitud porque implica una ingratitud, pero no es que sea un pecado de ingratitud. Se va a entender mejor en el texto de Santo Tomás. Santo Tomás responde así: la ingratitud de quien peca constituye a veces un pecado especial, otras veces no, sino que es una circunstancia general que lleva consigo todo pecado mortal cometido contra Dios. El pecado, en efecto, se especifica por la intención del pecador, por lo que el filósofo afirma en el quinto libro de la Ética que quien comete un adulterio para robar es más ladrón que adúltero, porque lo hace para robar, ¿no? Entonces el pecado se va a especificar en la intención. Entonces, ¿vos tenés intención de ser ingrato? ¿O simplemente el pecado que vos estás haciendo implica una ingratitud, pero vos no tenés intención de ser ingrato? De modo tal de que porque implica una ingratitud se le suma un cierto débito, pero en realidad no es un pecado de ingratitud porque vos no tenés intención de ser ingrato. Eso es lo que está diciendo Santo Tomás, ¿no? O lo que va a decir. Luego, si un pecador comete un pecado por desprecio de Dios y desprecio del bien recibido, ese pecado pertenece a la especie de ingratitud y tal ingratitud constituye un pecado especial. Pero si uno, queriendo cometer un pecado, por ejemplo un homicidio o un adulterio, no se detiene a ver que esto implica un desprecio de Dios, la ingratitud no será un pecado especial, sino que se reducirá a la especie del pecado cometido como una circunstancia, ¿no? Entonces, yo cometí un asesinato y ahora un robo. Estoy cometiendo un robo e ingratitud.
¿Por el perdón del asesinato o solamente robo? Bueno, cuando yo me olvido o sea, no estoy pensando, no estoy queriendo ser desagradecido, sino que simplemente ahora robo, bien, el desagradecimiento del perdón del asesinato es simplemente una circunstancia del pecado de robo. En cambio, si yo pienso que Dios me perdonó, pero desprecio ese perdón e igual entonces robo, ahí sí es robo e ingratitud, ¿no? Entonces, es robo solo si yo no estoy pensando, pero igual el desagradecimiento es una circunstancia del robo actual y por eso, como vimos en los artículos anteriores, de alguna manera hace más grande el débito de este robo porque está en una circunstancia de desagradecimiento. Mientras que si yo realmente me recuerdo del perdón y lo desprecio, entonces ya ahí son dos pecados diversos. En una misma acción igual dos pecados diversos. El de robo y el de desagradecimiento. Entonces la conclusión nuestra, siempre en amarillo, muchas veces entonces el nuevo pecado no es un pecado de ingratitud, sino que la ingratitud es las circunstancias en las cuales se hace el nuevo pecado. Bien, y hasta ahí la cuestión 88. Veamos ahora la cuestión 89, que es sobre la recuperación de las virtudes por la penitencia. Entonces, en la cuestión 88 es: yo ahora peco. ¿Qué pasa con los efectos de los pecados anteriores ya perdonados? En cambio, la cuestión 89 es: yo ahora me arrepiento del pecado que cometí. ¿Recupero las virtudes que tenía antes de haber pecado? Vayamos entonces al artículo 1. ¿Quedan recuperadas las virtudes por la penitencia? Y responde Santo Tomás: con la penitencia se perdonan los pecados. Ahora bien, el perdón de los pecados no se puede tener más que con la infusión de la gracia. Luego, con la penitencia, al hombre se le infunde la gracia. Ahora bien, de la gracia fluyen todas las virtudes infusas, como de la esencia del alma fluyen las potencias. Luego, con la penitencia se recuperan todas las virtudes. Sí, el artículo es fácil. De la gracia fluyen las virtudes. Yo hago un pecado mortal, pierdo la gracia y entonces pierdo las virtudes infusas, ¿no? Estamos hablando de las virtudes infusas. Pierdo las virtudes infusas. Ahora me arrepiento, recupero la gracia y como de la gracia fluyen todas las virtudes infusas, recupero también las virtudes infusas. El tema va a ser ver si se recuperan en la misma medida. Eso lo veremos más adelante. Objeción 3, que la hemos dejado porque nos parece muy interesante. El que posee una virtud realiza los actos virtuosos sin dificultad y con deleite. Por lo que el filósofo dice en el primer libro de la Ética que no es justo quien no se alegra de su acto de justicia. Pero muchos penitentes encuentran dificultad todavía en la realización de los actos de virtud. Luego, por la penitencia no se recuperan las virtudes. Entonces yo sí fui penitente, recupero la gracia, pero ahora justamente me cuesta mucho portarme bien, porque ya me acostumbré a portarme mal. Y entonces si me cuesta mucho portarme bien, parece que no recuperé las virtudes. La respuesta a esa objeción: como hemos visto algunas veces después del primer acto de la penitencia, que es la contrición, permanecen algunas reliquias de los pecados, es decir, disposiciones causadas por los primeros actos pecaminosos, que ocasionan al penitente algunas dificultades para realizar el acto virtuoso. Pero en lo que depende de la inclinación de la caridad y de las virtudes, el penitente realiza las obras virtuosas
deleitablemente y sin dificultad, ¿no? Entonces, continúa la respuesta. De modo semejante ocurre que el hombre virtuoso puede experimentar accidentalmente dificultades en la ejecución del acto de virtud a causa del sueño o por indisposición corporal. Entonces la respuesta de Santo Tomás es que si el penitente no recupera la virtud anterior es por falta de penitencia. Pero si hace realmente penitencia, es realmente penitente y está arrepentido, recupera la virtud anterior, y esa dificultad que le queda no implica falta de virtud, sino obstáculos que tiene. ¿Tá? Ahora bien, como hemos dicho antes, hay que ver en qué grado recupera esa virtud, y para eso los artículos que siguen. Artículo 2. ¿Resurge el hombre después de la penitencia con el mismo grado de virtud? Bien, y acá la respuesta. Es claro que las formas susceptibles de una mayor o menor intensidad aumentan y disminuyen según la diversa disposición del sujeto. Entonces estamos hablando de más o menos virtud. ¿Sí? El tipo tenía virtud 5. Pecó mortalmente, perdió la gracia, perdió todas las virtudes. Ahora se arrepiente. Vuelve a virtud 5, a virtud 1, a virtud 8, a virtud 10. Entonces dice Santo Tomás, evidentemente que si la virtud admite grados, ese grado va a estar según las disposiciones del sujeto. Por lo que, según que el movimiento del libre albedrío en la penitencia sea más o menos intenso, el penitente recibirá más o menos gracia. Entonces va a depender de la intensidad de su dolor, de su penitencia, de su arrepentimiento. Pero acontece que la intensidad del movimiento del penitente a veces es proporcionada a una mayor gracia que aquella de la que cayó por el pecado, otra igual, otra menor. Y por eso el penitente algunas veces resurge con mayor gracia de la que tenía antes, otras con igual y otras con menor. Y lo mismo se diga de las virtudes que acompañan a la gracia. Entonces va a depender de cómo se arrepienta. Si él tenía virtud 10, se cometió un pecado y ahora se super arrepiente, capaz que surge con virtud 200, 20 veces más grandes. Ahora si el arrepentimiento no tiene tantas disposiciones, y capaz que surge con una virtud más chica. Artículo 3. ¿Restituye la penitencia al hombre en su precedente dignidad? Ahora habla de la dignidad. Y dice, el hombre pierde por el pecado dos tipos de dignidad. Una principal por la que era contado entre los hijos de Dios, por la gracia. Esta dignidad se recupera por la penitencia. Entonces, eras hijo de Dios por la gracia, con un pecado mortal perdiste la gracia, dejaste de ser hijo de Dios por la gracia, pero ahora te arrepentiste, recuperaste la gracia, volvés a esa dignidad. Eso es fácil. La otra es secundaria, que es la inocencia. Esta dignidad, el penitente ya no la puede recuperar, perdió la inocencia. Sin embargo, recupera alguna vez algo mejor, ¿no? Entonces, está de alguna manera, se sigue del artículo anterior, porque tenía una gracia, la pierde, pero puede con el arrepentimiento pasar a tener una gracia enormemente más grande. Bueno, acá perdió la inocencia, eso es evidente, y eso no la va a poder recuperar nunca más. Sin embargo, puede recuperar o adquirir algo mucho más valioso que la inocencia. Y en esto sigue a San Gregorio. Porque, como dice San Gregorio, los que meditan su alejamiento de Dios compensan los daños anteriores con las ganancias posteriores. Hay más alegría por ellos en el cielo.
hay más alegrías por yo en el cielo. Porque también el jefe ama más en la batalla al soldado que, después de haber huido, ataca fuertemente al enemigo, que a quien nunca dio la espalda, pero nunca atacó con valentía. Entonces es verdad que tal vez el tipo se acobardó alguna vez, pero ahora es el más valiente del batallón. Y entonces, al ser el más valiente del batallón, el jefe tiene más alegría con él, ¿no? Por más que en algún momento haya huido, ¿no? Entonces se puede, es verdad que se pierde la inocencia, pero se puede, pero se adquiere, si el arrepentimiento es grande y bien grande, algo mucho que tiene mucho más valor que la inocencia misma. Artículo 4. ¿Pueden quedar amortiguadas las obras de las virtudes hechas con caridad? Los méritos, se refiere más bien a los méritos, ¿no? Bien. Entonces yo agarré y gané méritos, ¿sí? Ahora cometo un pecado mortal y después me arrepiento, recupero los méritos de las acciones anteriores. El efecto de las obras virtuosas hechas con caridad es el de conducir a la vida eterna. Por eso merece, ¿no? Mérito. Un efecto que es impedido por el pecado mortal subsiguiente. Entonces yo hago una obra que me merece una cierta recompensa en el cielo, pero ahora cometo un pecado mortal y ya no puedo ir más al cielo. Y entonces perdí ese mérito, eso es evidente, ¿sí? Entonces es un efecto, yo había hecho una obra virtuosa que tenía como efecto el mérito, pero ese efecto es impedido por el pecado mortal que cometí después. Y en este sentido se dice que las obras hechas con caridad quedan amortiguadas por el pecado mortal posterior. Y entonces ahora sí, el artículo 5 es si reviven por la penitencia las obras que fueron amortiguadas por el pecado mortal posterior. Respondo, estas obras tienen el poder de conducir a la vida eterna, no solo mientras existen actualmente, sino después que dejan de existir, en cuanto que permanecen en la aceptación divina. Entonces, olvidémonos del pecado. Yo hice una obra meritoria el día de ayer, ahora estoy durmiendo, no estoy haciendo ninguna obra meritoria, pero indudablemente la obra que hice ayer, el mérito permanece, por más que no permanezca la obra, ¿no? Entonces, estas obras, la que hice ayer, tiene el poder de conducir a la vida eterna, no solo mientras existen actualmente. La hice ayer, ya no la estoy haciendo más, sino también después que dejan de existir, en cuanto permanecen en la aceptación divina. Dios todavía está contento por esa obra. Y ahí permanecen de suyo después de ser amortiguadas por el pecado. Porque estas obras, una vez realizadas, serán siempre aceptadas por Dios. Entonces la obra sigue siendo aceptada por Dios y sigue siendo fuente de mérito, por más que yo ahora haya cometido un pecado mortal. El que ellas no sean eficaces para conducir a la vida eterna proviene del pecado posterior, por el que uno se hace indigno de la vida eterna, ¿no? Entonces, la obra anterior ya la hice, sigue siendo meritoria la obra anterior, pero yo con el pecado actual le puse un obstáculo. Pero esa obra sigue siendo meritoria, pero por el pecado actual le puse un obstáculo. Pero este impedimento, este obstáculo, desaparece por la penitencia, ya que con ella se perdonan los pecados. Síguese, por tanto, que las obras anteriormente amortiguadas recuperan por la penitencia la eficacia de conducir a la vida eterna a quien las hizo. Y esto es lo que significa revivir. Luego queda patente que las obras amortiguadas reviven por la penitencia, y entonces todos los méritos que perdí por este pecado mortal los vuelvo a recuperar una vez que me arrepiento. ¿Y las obras muertas?
¿A qué obras muertas se refiere? Ahora va a explicar, ¿no? Pero supongamos, yo agarré, hice una obra súper meritoria. Perfecto, yo estaba en gracia de Dios, después cometí un pecado mortal. Todavía no me arrepentí y sigo haciendo aquellas mismas obras que hubiesen sido meritorias, pero ya no pueden ser meritorias porque no estoy en gracia. Y entonces sigo haciendo esas obras que ya no son meritorias. Ahora me confieso, me arrepiento, recupero, sí, los méritos de las obras que hice con gracia, pero esas obras que no fueron meritorias en su momento, sí, supongamos, el lunes estoy en gracia de Dios, el lunes hice un acto súper fabuloso, mérito, el martes hice un acto súper fabuloso, mérito, el miércoles cometí un pecado mortal, el jueves hice un acto súper fabuloso, pero ya no tiene mérito porque no estoy en gracia. El viernes otro acto súper fabuloso, pero ya no tiene mérito porque no estoy en gracia. El sábado me arrepiento y me confieso. Recupero el mérito del lunes y del martes, eso ya lo sé. ¿Pasan a ser meritorias las obras que hice el jueves y el viernes cuando yo no estaba en gracia? Eso es lo que se está preguntando en este artículo. Bien, son obras muertas. Entonces se aclara, ¿no? Las del jueves y las del viernes eran obras muertas porque no estaban hechas con gracia. Aclara Santo Tomás, una obra puede decirse que está muerta en dos sentidos. Uno, de modo efectivo, porque causa la muerte. Los pecados son obras muertas. Otro, que son los que nos interesan ahora, de modo privativo, porque carecen de la vida espiritual que proviene de la gracia, por la que el alma se une con Dios, de quien recibe la vida, como el cuerpo la recibe del alma. Y en este sentido se dicen también que la fe sin caridad está muerta. Y por la misma razón, todas las obras que son de suyos buenas, si se hacen sin caridad, se dice que son obras muertas, por no proceder del principio vital, lo mismo que si dijéramos que el sonido de la cítara es una voz muerta. Por lo tanto, la diferencia entre las obras muertas y vivas viene establecida por comparación al principio de donde proceden. Una obra viva procede de la gracia, una obra muerta no procede de la gracia. ¿Y por qué procede de la gracia? Porque estoy en gracia. ¿Y por qué no procede de la gracia? Porque no estoy en gracia. Ahora bien, las obras no pueden volver a proceder de un nuevo principio, porque pasan y no pueden repetirse en su identidad numérica. Luego, es imposible que las obras muertas se transformen en vivas por la penitencia. Entonces, cuando yo hago penitencia, me arrepiento y me confieso, recupero los méritos de todas las obras meritorias que hice. Pero las obras que hice sin gracia y que por hacerlas sin gracia no fueron meritorias, no adquieren un mérito. Ya está, son obras que se hicieron que no brotaron de la gracia y entonces esas obras se pierden, nunca adquieren un mérito. Por eso la necesidad del arrepentimiento lo más rápido posible. Bien, hasta acá la cuestión 89. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.